Muy bien. Y en esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra muy especial que se encuentra basado en la historia de uno de los reyes más importantes de la Biblia. Un rey que formó parte de la descendencia del rey David y que fue literalmente el último gran rey que tuvo el pueblo de Dios. Y cuando digo gran rey, me refiero a que fue el último en hacer las cosas bien. Sin embargo, aunque su historia nos lleva por ese camino de alguien que entendió cuál es la clave para que a la gente le vaya bien, y eso es lo que ahora le voy a enseñar, tristemente, al final de sus días, terminó dañando todo lo bueno que había hecho. Así que basado en la historia de este rey, que estoy seguro hoy nos va a inspirar en la palabra del Señor, quiero compartir un mensaje que hemos titulado de la siguiente manera: no dañes lo bueno que hiciste. Repítalo conmigo fuerte a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Pégale un codazo al que tiene al lado. Dígale usted, ¿por qué no repite? Hágale usted también. Otra vez. 1, 2, 3. No dañes lo bueno que hiciste. Vamos a la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versos 1 al 8, dice de la siguiente manera: Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Verso 3. Durante el 8º año de su reinado, mírenme aquí, ¿cuántos años tenía cuando empezó a reinar? 8. Aquí dice que al 8º año de su reinado, o sea, ¿cuántos años tenía en este momento? Muy bien, matemática pura, 16 años. Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12 de su reinado, o sea, ¿cuántos años tenía ahí? Muy bien, 20 años tenía aquí. Empezó a purificar a Judá y a Jerusalén. Mire todo lo que hizo, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Verso 4. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares de incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Verso 5, lea conmigo. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares, y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Verso 6. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón e incluso hasta tan lejos como Neftalí y en las regiones que le rodean. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Acera y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares del incienso en toda la tierra de Israel y finalmente volvió a Jerusalén. Terminemos en el versículo 8, por favor, que dice: en el año 18 de su reinado, ¿cuántos años tenía aquí? Año 18, más 8 años cuando empezó a reinar. Muy bien, 26 años. Estamos hablando de un joven. A sus 26 años, después de haber purificado el país y el templo, Josías se encargó a Safán, hijo de Azalía, a Maaseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Amén y amén. Soy consciente que acabo de leerle una gran cantidad de versículos y le advierto que esta noche le voy a mostrar muchos versículos de la palabra. Pregúnteme por qué. Porque es necesario que a través de la Biblia observemos esta vasta historia de un hombre que, como se lo decía hace un rato, aprendió cómo se hacen las cosas bien hechas, cómo se vive de manera adecuada y de manera correcta. Todo está fríamente calculado. Déjenlas ahí, no las necesito por ahora. Estoy hablando de las gafas que salieron volando. Gente ni se dio cuenta de eso, pero pasó hace un ratito. Le decía
que este hombre llamado Josías nos mostró a través de su conducta y de su comportamiento como alguien que puede ser incluso un niño de 8 años puede empezar a crecer y poco a poco transformarse en la persona que Dios quería que él fuera. Es una vida llena de éxitos. Es una vida que la palabra del Señor refiere y Dios le dio éxito en todo lo que hacía. ¿Se imagina usted tener esa bendición de parte del Señor? Que cuando la gente hable de ti pueda decir: y Dios le dio éxito en todo lo que hacía. Le dio éxito en su trabajo, le dio éxito en su familia, le dio éxito con sus hijos. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Le dio éxito con la suegra, con el alguien grite amén, que eso es mucho, demasiado. ¿Cómo lo logró, pastor? ¿Cómo llegar a ese punto que siendo niño, siendo adolescente, siendo un joven adulto, la vida le sonriera de par en par? ¿Cómo llegar a ese punto? Pues es lo que le voy a enseñar en esta noche. Y por eso le advierto, tiene que estar muy atento, porque vamos a leer mucha Biblia para poder entender todo lo que pasó alrededor de la vida de este hombre. ¿Cuáles fueron sus claves? Vamos con la primera, póngame en la pantalla. No dañes lo bueno que hiciste. En primera instancia, Josías tuvo un buen referente. Es la primera clave para que te vaya bien. Repítalo conmigo fuerte. 1, 2, 3. Tuvo un buen referente. ¿Qué es tener un buen referente? Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. El referente representa aquel modelo a seguir. El referente representa aquella vida que me inspira. Aquella persona que cuando yo la veo se transforma en una persona digna de imitar. Permítame ir a la palabra para mostrarle el verso. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 al 3 lo siguiente: Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Y lea conmigo esto: y siguió el ejemplo de su antepasado David, y no se apartó de lo que era correcto. Repita conmigo, levante la mano derecha y diga ejemplo. Fuerte, diga ejemplo. ¿Qué es el ejemplo? El ejemplo es el referente que Josías tomó. En la historia de los reyes, Josías dice: yo quiero ser como lo fue David, del cual dice la palabra, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Claro, conocemos los errores de David, conocemos los pecados de David, pero si algo nos demuestra la palabra del Señor es que David, aunque no fue perfecto, sí fue un hombre que amó plenamente a Dios, sí fue un hombre que entendió que por encima de Dios no debía estar nadie en su vida. ¿Por qué los referentes son tan importantes? Tomé de la palabra 5 reyes. ¿Cuántos? 5 reyes. Y en la historia de los 5 reyes, los primeros versículos que cuentan la historia de ellos nos demuestran que para la historia y la formación de cada uno de ellos, tener un referente fue algo vital y algo fundamental. Vamos a la Biblia, permítame mostrárselo, póngamelo en la pantalla por favor. Mire los siguientes referentes. Voy a hablarles inicialmente del rey Ezequías y del rey Acaz. ¿Cómo se llaman? Fuerte, el rey y el rey Acaz. Mire lo que dice la Biblia acerca de Ezequías, léalo conmigo. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Aquí, su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías, verso 2. E hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Diga conmigo, referente. Fuerte, diga referente. O sea, en la manera de vivir, Ezequías dijo: voy a hacerlo como lo hizo David. Fue un referente. Ahora, miremos la historia de Acaz. Dice la palabra: Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como sí lo había hecho su antepasado David. Verso 2. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal. ¿Está viendo la diferencia? Por un lado hay uno que sigue un buen ejemplo y por otro lado hay otro que no lo sigue, sino que él, por el contrario, se desvía por un mal ejemplo. ¿Cuántos reyes le dije que le iba a mostrar?
¿Cuántos le he mostrado? ¿Cuánto les debo? Qué matemática la de esta iglesia. Un aplauso fuerte. Qué inteligencia hay aquí. Póngame la imagen que sigue. Le pago los 3 que le debo. Primer rey, Manasés. Vamos, lea conmigo. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Verso 2. Hizo lo malo a los ojos del Señor. Léalo conmigo aquí. Y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Vamos con otro. El rey Jotam. Jotam tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Verso 2, fuerte, 1, 2, 3. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que había hecho su padre Usías. Solo que Jotam no pecó porque no entró en el templo del Señor, pero el pueblo continuó con sus prácticas corruptas. Y vamos con el último. Le dije que eran 5. El rey Joás. Léalo conmigo. Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Referentes. Si usted quiere que en la vida le vaya bien, usted y yo necesitamos tener referentes. Gente que cuando tú la ves, tú digas: yo quiero ser un esposo como este hombre es un esposo. Yo quiero ser una esposa como esta mujer está siendo una esposa. Yo quiero ser una persona de oración como esta persona es alguien de oración. Cuando tienes referentes en la vida, un buen referente se puede transformar en una inspiración, pero un mal referente se puede transformar en la razón de tu destrucción. Lo vuelvo a repetir: un buen referente puede ser de inspiración, pero un mal referente puede ser tu destrucción. Ten mucho cuidado con la gente que te está inspirando. Ten mucho cuidado con la gente a la que estás siguiendo. Ten mucho cuidado con la gente a la que tú estás admirando y está delante de ti, porque tarde o temprano la gente termina afectándonos con el ejemplo que nos está dando. ¿Cómo va usted a aprender a ser alguien amable si las personas con las que usted mantiene son gente grosera? ¿Cómo va a ser usted una persona amplia si los amigos con los que usted sale a comer son unos tacaños? Que cuando llega la hora de pagar la cuenta, mira la cuenta y le dice al mesero: aquí ya está incluida la propina. No sea tacaño. Así la propina está incluida, dele algo más. Así no diga mera, así es. Una vez yo me fui a un restaurante en Bogotá, estaba comiendo, íbamos para un evento, nos sentamos ahí y la mesera que nos atendió estaba como medio amargada. De esa gente que a ti te da pena pedirle un favor. Los huevos llegaron sin sal y tú no sabías si pedirle sal o no, porque esa señora estaba mal geniada. Y recuerdo que nos atendió como pudo, y cuando ya íbamos a terminar, el muchacho con el que estábamos ahí me dice: uy, qué señora para atendernos tan mal, ¿verdad? Yo le dije: sí, de pronto está estresada. Y es que había mucha gente en aquel restaurante. Y recuerdo que cuando ya nos íbamos a ir, yo mandé a pedir un cafecito y saco del bolsillo un buen billete. Y le dije: señora, venga un momento. ¿Qué? Y le dije: quiero bendecirla. Y me dijo: ay, gracias. Y le dije: quiero decirle que yo sé que tal vez este día está siendo un día muy difícil para usted, pero gracias por su esfuerzo para atendernos bien. Y me dijo: es con todo el placer del mundo. Yo por dentro dije: ¿qué tal que estuviera brava? Pero se fue, y cuando ya nos fuimos a ir, recuerdo que cuando íbamos a salir un día se despidió, me tiró un beso, me picó el ojo. Quedó feliz la señora. Pero ¿sabe qué es eso? Que si usted todo el tiempo anda con gente amargada, usted se va a amargar también.
Si usted anda con gente grosera, usted se va a volver grosero también. Pero si te pegas de gente que te inspire, gente que te muestre el camino, eso también se te va a pegar en el nombre de Jesús. Hoy vengo a decirte, ¿quieres que te vaya bien? Ponte referentes en la vida y di: Señor, voy a caminar de acuerdo al buen ejemplo que estoy viendo de esas personas que Dios está colocando en mi camino para bendecirte. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo, por favor. Es más, alabe a Jesús. Le regalo una frase: el ejemplo que te están dando determina lo que te estás transformando. Otra vez, el ejemplo que te están dando determina lo que te estás transformando. Esta tarde me fui a comer con mis hijos. Hoy era día de papá con los hijos. Mi esposita estaba recuperándose un poco. Hemos tenido a mi suegro hospitalizado por un tema de salud delicado. Estaba descansando, había tenido que trasnochar. Así que yo le dije: mi amor, tranquila, duerme, que yo me llevo a los chiquis. Y me fui con los chiquis a un centro comercial. Nos sentamos a comer y a nuestro lado había una mesa. Y en esa mesa habían por ahí 8 jovencitos universitarios. Mire, en todo el rato que estuvimos comiendo, todos los jóvenes, mientras hablaban, dijeron la mayor cantidad de vulgaridades y obscenidades que mis hijos han escuchado en la vida. Nunca habían escuchado tantas palabras obscenas juntas. Ellos estaban leyendo cuando de repente mencionaron una palabra y miraban así, me miraban asustados. Y estaban todos groseros y decían malas palabras y no estaban enojados, estaban contentos. Yo le decía a mis hijos: ¿se imaginan esa mesa enojada? Pero cuando terminan ellos de comer, se levantan y se fueron y dejaron toda la basura tirada sobre la mesa. Y Anita viene y dice: papi, qué gente tan cochina. ¿Ellos qué son? Y le dije: son universitarios. Y Jerónimo dice: pero les están enseñando todo menos educación, porque groseros y ni siquiera son capaces de levantar la mesa. Pero ¿sabe qué me dio alegría? Que si algo le he mostrado yo a mis hijos con mi ejemplo, es que usted tiene que aprender a ser una persona respetuosa. Usted no debe ser grosero con sus palabras, y con sus actos usted debe aprender a pensar en los demás. Antes de irnos, tomamos toda la basura de nuestra comida y la llevamos hasta la basura, la caneca, y ahí la botamos. ¿Sabe qué es eso? Darle ejemplo a mis hijos. No ha habido un día que yo me siente en un restaurante con ellos y deje la comida ahí tirada. Hay gente que dice: no, pero es que hay personas a las que les pagan por eso. No, señor, si fue mi comida y yo puedo servir, voy a servir. Pero esa gente que cree que todo se lo tienen que hacer, esa gente es gente maleducada. Y yo quiero que mis hijos aprendan de mí esa buena educación. Yo le doy gracias al Señor que en mi casa nunca han escuchado una mala palabra, nunca han escuchado una palabra obscena. Pero ¿sabe por qué? Porque para usted poder dar ejemplo, usted tiene que aprender a caminar en integridad. Hoy vengo a decirte: no solamente necesitas tener buenos referentes. Mírame a los ojos y respóndame: tú eres un buen referente para los demás. Piénselo. A usted lo pueden imitar como esa persona honorable, respetuosa, puntual, cumplida, buena paga, seria. Alguien levánteme la mano y solamente suspire y diga: la Biblia habla acerca del ejemplo. Permítame mostrarle un par de versículos que quiero que guarde en el corazón. Jesús un día fue a lavarle los pies a sus discípulos, y luego de lavarle los pies a los discípulos les mandó semejante joya. Juan 13:15 dice: les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Otra vez: les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El ejemplo es para que la gente lo pueda imitar. El ejemplo es para que la gente lo pueda seguir. Escúchame, en la vida, para que nos vaya bien, tenemos que aprender no solamente a tener referentes, sino también a ser referentes. Cuando usted vive de esa manera, yo creo en el nombre de Jesús que hay puertas que se le van a abrir. Permítame mostrarle otro verso más. El apóstol Pedro también habla del ejemplo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: pues Dios los llamó a hacer ¿qué? No, necesito que lea fuerte. Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es
su ejemplo y deben seguir sus pasos. Pero ahora mire, el apóstol Pablo también habla del ejemplo. Filipenses 3:17: amados hermanos, tomen mi vida como un modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Cuando yo leí esa frase dije: Señor, ¿cuándo llegará el día que podamos nosotros decirle a la gente: imíteme a mí, así como yo imito a Cristo? Qué tarea tan épica y tan difícil. Pero quiero que escuche esto. Le voy a regalar una frase. Tener un buen referente para seguir bendecirá tu vida, pero ser un buen referente para imitar bendecirá tus generaciones. Lo voy a volver a repetir. Tener un buen referente para seguir bendecirá tu vida, pero ser un buen referente para imitar bendecirá tus generaciones. Cuando tienes a alguien a quien tú dices: pastor, quiero ser puntual como esa persona es puntual, quiero ser amoroso como esa persona es amorosa, quiero ser cumplido como esa persona es cumplida, quiero amar a Dios como esta persona está amando a Dios, quiero vivir como esta persona está viviendo, eso bendice tu vida. Pero el día que tú entiendas que Dios no solamente te llamó a seguir a un buen referente, sino tú mismo ser un buen referente, cuando eso pase, tu familia se va a sentir no solamente feliz, orgullosa, sino también inspirada por ti. Yo le pido a Dios que llegue el día que tus hijos, cuando te vean, diga: yo quiero una mamá como esta mamá que tienes, yo quiero una esposa como lo has sido tú para mi papá, mamá, yo quiero tener un esposo, te diga tu hija, así como tú has sido con mi mamá. Eso, escúcheme bien, va a transformar nuestra vida. Pero tenemos que romper esa manera de vivir de cualquier manera. La palabra dice que somos cartas abiertas y leídas. Iglesia, hoy vine a decirte: ¿quieres que te vaya bien? Transfórmate en una persona de ejemplo y Dios va a abrir puertas de bendición en tu vida, en tu trabajo, donde quiera que vayas. Alaba al Señor y di un fuerte amén, por favor. Le pregunto: ¿la forma en la que usted trata a su esposo o a su esposa es un ejemplo para sus hijos? La forma en la que usted busca a Dios, no en la iglesia, en su casa, es un ejemplo para su familia. La forma en la que usted reacciona cuando tiene rabia es un ejemplo para las personas que están cerca. No me responda, solo respire profundo. Hasta que no cambiemos esta conducta, no vamos a tener cambios significativos. Le regalo esta frase: para seguir un buen ejemplo necesitas obediencia, pero para ser un buen ejemplo necesitas integridad. Lo vuelvo a repetir: para seguir un buen ejemplo usted tiene que ser obediente, pero para poder ser un buen ejemplo usted tiene que tener integridad. El día que desarrolles ese estilo de vida y camines de una forma correcta, yo creo en el nombre de Jesús que Dios va a usar tu vida para que sea de inspiración a otros, a los que tienes dentro de tu casa, a los que tienes cerca. Le pido al Señor que los mejores ejemplos que tus hijos vean, no los vea en la calle, sino que los vea dentro de su propia casa. Alguien puede levantar la mano y decirme amén a eso. Que tus hijos se inspiren en ti, que tu forma de hablar, que tu forma de vivir, que tu forma de caminar sea una inspiración para ellos. Jamás olvidaré una de las consejerías más incómodas que tuve en mi vida. ¿La quieren escuchar? Y así no diga sí, se la voy a contar porque es mi prédica. Yo estaba en la iglesia y llegó una mamá desesperada con su hijo adolescente rebelde que había perdido el año en el colegio. Y esa señora vino a decirme casi que lo liberada, que tenía chamucos, que estaba endemoniado, que ese muchacho era un problema, que por favor hiciera algo. Y entre la lista de las solicitudes me dice: es que ese muchacho no respeta al papá, pastor, no lo respeta. Y el papá estaba sentado en la cita. Y recuerdo que era un señor silencioso, callado, miraba para el piso. La única que hablaba era ella. Y entonces no le hace caso: pastor, no respeta a ese muchacho, es un problema. Órelo, hágale una liberación, mándelo para un retiro, póngalo a hacer algo. El pelado era callado, así asustado. Y el Espíritu Santo me guía a hacerle una pregunta a la mamá. Y le dije: señora, yo le quiero hacer una pregunta con todo respeto. ¿Quién manda en su casa? Y ella me miró así. Ella no se esperaba esa pregunta y me dice: pues yo. Hermana, ¿y su esposo? Pastor, ese es como bobo, él prende empujado.
Le pedí a su hijo que saliera de la oficina y le dije, quédese conmigo usted solamente, hermana. El muchacho salió y le dije, le quiero enseñar algo. Mientras que usted no respete a su esposo, nunca sus hijos lo van a respetar a él. Porque los hijos no aprenden por lecciones, los hijos aprenden por ejemplo. Usted quiere que sus hijos sean ordenados, muéstreles usted que los zapatos no se dejan tirados, muéstrele usted que la loza se lava, muéstrele usted que usted es una persona digna de imitar. Cuando aprendemos a dar ejemplo, el ejemplo va a enseñar lo que nuestras lecciones no han podido lograr en el corazón de nuestros hijos. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Si queremos ser de bendición, el cambio empieza por nosotros. Dígame amén, por favor. Ejemplo. Ahora déjeme mostrarle lo segundo. Josías, vuelvo al personaje principal de esta historia. Aquel joven rey que empezó a los 8 años, luego a los 18 años, luego a los 26 años. Todas las reformas que hizo, no solamente nos enseñó que en la vida necesitamos tener buenos referentes. La historia de Josías continúa y el último versículo que le leí dice que él le ordena a su equipo de trabajo que vayan a reparar y a reconstruir el templo del Señor. Cuando ellos van a hacer esta tarea de reconstruir el templo, uno de los sacerdotes que está trabajando en el templo se encuentra con el rollo de la ley de Moisés, o sea, la mismísima palabra de Dios. Estaba escondida en el templo. Y cuando él descubre el rollo, le pide que se lo lleven al rey. Imagínense, un reino sin palabra, un reino sin el criterio mismo de las sagradas escrituras, un reino que estaba caminando por un ejemplo, pero no tenía instrucción. Hoy te quiero decir, hay gente en la vida que te puede inspirar. Hay gente en la vida que tú puedes decir qué linda su forma de ser, qué linda su forma de hablar, qué linda su forma de vivir. Pero hay algo que nunca puede faltarnos a nosotros, y es la poderosa e infalible palabra de Dios en nuestra vida. El día que saques la palabra de tu vida, ese día tu vida se empieza a fragmentar. El día que saques la palabra de tu vida, ese día tu vida se empieza a corromper. La palabra del Señor dice que ella es una lámpara que guía nuestro camino. Y permítame mostrarle lo que pasa en la historia de Josías. El verso 14 cuenta la historia. Dice: mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor escrito, que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán le llevó el rollo al rey y le informó: sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores. Safán también le dijo al rey, el sacerdote Hilcías me entregó en un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Por razón de tiempo no le voy a contar lo que pasó después, pero quisiera que tenga la amabilidad de prestarme toda su atención y no solamente confiar en lo que le voy a decir, sino póstumo a esto, si usted quiere leer la Biblia, lo animo a que lo haga para que vea todo lo que sucedió después. Lo primero que hace Josías es que rasga sus vestiduras. Cuando escucha la ley de Dios, Josías dice: con razón nos está yendo tan mal, con razón estamos como estamos, porque no hemos aprendido a obedecer a Dios como verdaderamente lo tenemos que obedecer. Cuando Josías se enfrenta con la palabra, cuando Josías se enfrenta con la ley, empieza a suceder lo que el Espíritu Santo hace cuando una persona empieza a buscar a Dios. Yo no sé si usted lo recuerda, pero bendito sea el momento en el que volvimos a la iglesia y el Espíritu Santo empezó a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y es cuando asimilas y dices: yo no he estado haciendo las cosas bien, no he estado siendo un buen papá, no he estado siendo una buena mamá, no he estado siendo un buen esposo, no he estado siendo una buena esposa. Hay cosas en mi vida que debo enderezar. Ese es el poder de la palabra del Señor. Cuando Josías se encuentra con la palabra, empieza la gran transformación de su vida. Porque algo te voy a decir: si tú quieres que te vaya bien, es imposible que salgas adelante sin honrar y amar la palabra del Señor. Así no diga amén, así es.
Si usted quiere que le vaya bien, usted tendrá que enamorarse de la palabra. Y por eso el segundo punto de esta palabra es que Josías tuvo honra y obediencia a la palabra del Señor. Repítalo conmigo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Tuvo honra y obediencia a la palabra de Dios. Cuando aprendes de la palabra, comprendes lo que debes cambiar. Pero cuando obedeces la palabra, tu vida entonces comienza a cambiar. La Biblia no cambia a aquellos que no obedecen la palabra del Señor. Usted puede saber mucho, pero vale más aplicarla y vivirla. ¿Cómo se siente usted cuando se topa con una persona que predica y aplica la palabra? A esa gente se le cree. Pero cuando ves una persona que habla bonito y vive feo, no hay otro calificativo distinto que la palabra hipócrita. El que habla pero no pone en práctica la palabra del Señor es un hipócrita. Pastor, no me gustó esa expresión. Pues si ustedes sabían cómo era yo, ¿para qué me invitaron? Pero si algo me ha llamado el Señor es hablarle clarito. Le voy a regalar una frase a propósito de esto, y es esta: el que sabe Biblia pero no la obedece es hipócrita. El que sabe Biblia y la obedece es un verdadero hijo de Dios. A ese nivel es al que tenemos que llegar. Pero como la palabra siempre dice las cosas mejor que nosotros, imagínense que en la historia bíblica hay un hombre que por nombre original tenía la referencia de Jacobo. Era su nombre griego, en hebreo Jacobo. Su origen es que él era medio hermano de nuestro Señor Jesús. Su papá se llamaba José y su mamá se llamaba María. Su hermano mayor era nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre, que repito, su verdadero nombre era Jacobo, luego le conocen como Santiago, fue el escritor de una de las cartas más hermosas en la Biblia. Le estoy hablando de la carta de Santiago. Él más adelante se transformó en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y Santiago, en medio de su carta, escribe lo siguiente. Lea esta belleza de versículo. Santiago capítulo número 1, verso 22 al 27. ¿Está listo para leerlo? Fuerte. 1, 2, 3. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Verso siguiente. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Pero déjeme, sigamos. Si afirmas ser religioso, pero no, uy, Padre, esto está bueno, léalo fuerte, esto está increíble. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Iglesia querida que me está escuchando, ¿sabe qué es lo que Dios quiere? No solamente que escuchemos la palabra, sino que la pongamos por obra. Esa es la verdadera bendición de Dios sobre nuestra vida. Si alguien me está entendiendo, levánteme las manitos y dígame amén. Y repita esto, diga: voy a obedecer la palabra del Señor. Aplauda a Cristo y dele la gloria a Él en esta preciosa y hermosa noche. La palabra de Dios transforma a las personas cuando se lee todos los días, se medita en el corazón y se lleva a la práctica. Lo vuelvo a repetir: la palabra de Dios transforma a las personas cuando se lee todos los días, se medita en el corazón y se lleva a la práctica. Le voy a contar dos historias. Una es con Jerónimo y otra es con Anita. ¿Cuál quieren escuchar primero? Pónganse de acuerdo que no entendí. ¿La de Jerónimo o la de Anita? La de Anita. Arranquemos con la de Anita. Un día estaba yo en mi casa,
sentado viendo un programa de televisión. Y lo bueno de cuando los hijos crecen es que ya le sirven a uno para hacer favores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted les puede pedir que traigan un vaso con agua, que laven la loza. ¿Cuántos gritan aleluya a eso? Ya uno empieza a descansar un poco más, ¿verdad? Entonces yo estaba sentado ahí en el mueble viendo un programa de televisión y le dije: Anita, quiero un vaso con agua. Y ella me miró y me dijo: papá, ¿y por qué no vas tú? Y yo la miré y le dije: tú debes ir porque tú eres mi hija, tú me amas. Y cuando nosotros amamos, servimos a los demás. La palabra del Señor dice que nosotros debemos servir por amor y que el que sirve es el más importante de todos. Ella me dijo: ah, bueno, papá, y se fue y me trajo el agua. Todo quedó bien. Pero jamás olvidaré que tan solo un par de semanas después, yo llegué a la casa cansado de trabajar, estaba en la iglesia. Era un miércoles en la noche y la encuentro sentada en mi mismo sofá viendo televisión. La saludo y le digo: ¿cómo estás, mi amor? Y me dice: bien, papi. Me siento al lado, muy agotado, había sido un día largo. Y ella así sentada, paticruzada, con la mano así, me dice: papi, ¿me traes un vaso con agua, por favor? Y yo le dije: mami, ve tú, yo estoy cansado. Y me dijo: el que ama sirve, papá. Tú no me amas. La Biblia dice que el más grande es el que sirve, papá. Pregúnteme qué hice. Pues le fui a traer el vaso con agua. Me dio de mi propia cucharada. Porque escuche bien, la palabra del Señor no es solamente para predicarla, también es para aplicarla. ¿Quieren la historia de Jerónimo? Ahí les va la de Jerónimo. Se había portado mal, estaba grosero. Y uno de los hijos tiene que corregirlos con amor. Uno de los hijos tiene que enseñarles. Uno de los hijos tiene que repetirles todas las veces que sea necesario. Levante la mano los que ya perdieron la cuenta de cuántas veces le han dado a su hijo una orden y se la tiene que seguir repitiendo porque nada que cuaja todavía. Levante la mano, yo los veo. Levante las dos para que se vean más. Eso. No lo haga y vuelve y lo hace. No, y vuelve. Y entonces ante el olvido está la repetición, pero ante la grosería está la corrección. Entonces cuando mis hijos le faltan el respeto a mi esposa o hacen algo grave y delicado, yo espero 3 llamados de atención. Y si ya llegó al tercero y han sido reincidentes, entonces tengo que usar un correctivo un poco más fuerte. No es lo que siempre uso. No le estoy haciendo una apologética al castigo físico para los hijos, pero la Biblia dice que la vara de corrección aleja la necedad del corazón de los muchachos. Y soy de los que creo que a los hijos no hay que pegarles con rabia ni maltratarlos, pero hay momentos donde hay que generar un castigo que sientan. Y llegó el día en el que le dije: hoy llegó tu día. Saqué la correa, la punta de la correa, no toda, la punta de la correíta, esa que pringa así, y le dije: vamos a orar. Oré por él. Y mientras estaba orando por él, para que él entendiera el castigo y yo también pudiera estar tranquilo a la hora de imponerlo, él me dice: papá, la Biblia dice: y perdona las ofensas de los que te han ofendido. Perdóname, papá. Me dejó frío y yo le dije: pero la Biblia dice: la vara de corrección aleja la necedad del corazón del muchacho. Y él dijo: la vara, no la correa, la vara. Finalmente se la ganó, pero eso fue una batalla de Biblia. Finalmente le gané. Pero lo que quiero que escuche es esto: cuando en su casa hay palabra, todo cambia. Cuando en su casa hay amor por la palabra, todo es transformado. Cuando en su casa hay palabra, usted se vuelve una persona humilde. ¿Sabe por qué? Porque la palabra lo enseña. Cuando en su casa hay palabra, usted se vuelve una persona ordenada. ¿Sabe por qué? Porque la palabra lo enseña. Cuando en su casa hay palabra,
palabra, usted se vuelve una persona sabia. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos enseña a ser personas sabias. ¿No será que lo que nos está haciendo falta a nosotros es amar y honrar la palabra del Señor, leerla todos los días, no simplemente esperar a venir a la iglesia para que en la iglesia nos enseñen? Gloria a Dios por cada culto, gloria a Dios por cada grupo, gloria a Dios por cada ayuno, gloria a Dios por nuestros maestros. Claro que es de bendición, pero hay gente que tiene la Biblia cerrada en su casa y se están perdiendo de la riqueza de aprender, de enamorarse y de ser personas verdaderamente transformadas. La palabra de Dios es la única que puede cambiar a esta rota humanidad. Dígame amén si lo cree, y que ese aplauso sea para honrar la palabra del Señor en esta noche. He llegado al tercer y último punto de esta palabra. Le dije que el mensaje de hoy se llamaba: no dañes lo bueno que hiciste. Y estamos basándonos en la historia de un rey llamado Josías. Le dije que Josías, a pesar de ser un niño, alguien muy maduro, entendió cuál era la clave para que a él le fuera bien. Y esta clave inicialmente se basa en dos principios, que son los que acabo de enseñarles. El primero es tener un buen referente. ¿Recuerdan ese punto en el que les dije que en la vida necesitamos tener gente a la que podamos imitar? ¿Recuerdan ese momento en el que les enseñé que el ejemplo tarde o temprano termina moldeando nuestra vida? Mire, si usted está al lado de personas que no les da miedo, que son entradoras, que son valientes, usted se va a volver un valiente. Pero si su ejemplo a seguir es gente desordenada, incumplida, grosera, eso se le va a pegar a usted. Por eso tenga mucho cuidado de cuáles son sus referentes. Por eso las páginas a las que usted sigue y lo que las redes le están bombardeando todo el tiempo tiene mucho que ver con su forma de pensar. Gracias por ese amén ficticio que alguien dijo por ahí. Hay muchachos que no se han dado cuenta que las páginas que están siguiendo les están llenando todos los días la cabeza de basura. Está siguiendo un tipo que es un grosero. Está siguiendo un tipo que es un vulgar. Está siguiendo un tipo que lo único que hace es mostrarte que la vida es llenarse de cadenas el pecho y tener dinero en la cuenta. ¿Tú crees que eso es vida? Eso no es vida, mijo. Yo he visto gente suicidarse que tiene mucho, pero que tiene la vida rota y vacía, hecha a pedazos. Los ejemplos de esta generación son los que tienen esta generación como está. Sale un tipo que no ha logrado nada en la vida, solamente decir bobadas para entretener a la gente, se peluquea la cabeza como un bobo, y el otro sale a hacerse el mismo corte. Es que este es el corte que está pegando, y usted con esa cara que parece un bonsai, óigame, eso no le queda a usted. Pero ¿por qué tenemos una generación que anda detrás de esos ejemplos? Porque no han sabido poner sus verdaderos y sus buenos referentes. Pero hoy te digo, así como este mundo está lleno de referentes terribles, todavía hay referentes de bendición. Todavía hay gente que tú puedes decir: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero que Dios ponga en mi vida de lo que ha puesto en esta persona. Los buenos referentes son importantes para la vida. Pero en ese mismo punto le dije que hay un nivel todavía superior. No solamente seguir un buen referente, también le dije que hay algo poderoso, y es ser un buen referente. En ese punto fue donde le enseñé que para seguir un buen referente tienes que ser obediente, pero para ser un buen referente tienes que ser íntegro. Solo con santidad y con una vida correcta podrás ser de inspiración para otros. El segundo punto que le acabo de enseñar es que Josías honró y amó la palabra del Señor. Cuando se encuentra con la ley de Dios, él dice: me falta mucho todavía. Hay cosas que debo aprender, hay cosas que debo obedecer, hay cosas en las que yo debo caminar. Cuanto más la gente se enamora de la palabra, más cambia. Yo he visto hombres ser pecadores y los he visto transformados por el poder de la palabra. Yo he visto hogares que estaban rotos, hechos pedazos, sin ningún tipo de esperanza. Yo he tenido en mi escritorio sentado un hombre y una mujer diciéndome: pastor, para esta familia no hay esperanza. Yo no quiero nada con él, yo no quiero nada con ella. Nuestro hogar está irremediablemente roto, no hay nada que hacer. Y he visto esos mismos hogares
después de tiempo recibiendo palabra, yendo a la iglesia, orando, caminando en el Señor, los he visto unidos, amándose, perdonados, perdonándose cosas que jamás una persona en sus fuerzas podría perdonar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es la única que puede cambiar verdaderamente al hombre. Y Josías llegó tan alto. Era un joven, tenía 39 años. Estaba entero, toda una vida por delante. Había logrado el éxito, había logrado abrir las puertas, había logrado restaurar la adoración, había logrado tener la vida soñada. Dios le había dado éxito en todo. Pero aquí viene el tercer y último punto de esta palabra. Josías, que logró cosas tan buenas, ahora se tiró la vida, y mire cómo se la tiró. Punto número 3. Tuvo terquedad y perdió lo bueno que había hecho. Repítalo conmigo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Tuvo terquedad y perdió lo bueno que... Esa primera palabra, terquedad, necesito que la repita fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta. ¿Ha visto usted alguna vez en la vida a una persona terca? Hagan pero duro. Algunos dicen, pastor, duermo con él al lado. Otros dicen, duermo con ella, pastor. Otros dicen, duerme en la pieza de los niños. Claro que conozco un terco. Alístese, porque fue la terquedad la que acabó con todo lo bueno que Josías había logrado. Vamos a la Biblia. Lea la palabra. Dice el versículo 20 del segundo libro de Crónicas, capítulo 35, lo siguiente. Voy a leerle 4 versículos, así que esté atento, por favor. Después de que Josías terminó de restaurar el templo, Necao, repita ese nombre fuerte, 1, 2, 3. Necao, rey de Egipto, dirigió a su ejército desde Egipto para hacer una guerra en Carquemis, junto al río Éufrates. Entonces Josías y su ejército salieron a enfrentarlo. Pero el rey Necao envió mensajeros a Josías con el siguiente mensaje: ¿qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Voy de camino a pelear contra otra nación, y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios, quien está conmigo, o Él te destruirá. Verso 22, fuerte, léalo. 1, 2, 3. Sin embargo, Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio, se disfrazó y se dirigió al ejército en la batalla en la llanura de Megiddo. Verso 23. Entonces los arqueros enemigos hirieron al rey Josías con sus flechas, y el rey gritó a sus hombres: sáquenme de la batalla porque estoy gravemente herido. Verso 24. Así que sacaron a Josías de su carro de guerra y lo pusieron en otro. Luego lo regresaron a Jerusalén. ¿Dónde qué? Donde murió. Luego lo enterraron allí en el cementerio de los reyes, y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. ¿Está viendo esa cita bíblica? Se armó una guerra, y la guerra no era con él, pero a él le dio por irse a pelear. La pregunta es, ¿Dios lo mandó a pelear? El propio rey le dice: no se meta conmigo, yo no tengo nada contra usted. El tipo, en lugar de parar y retroceder, avanzó en terquedad y perdió todo. Míreme a los ojos y escúcheme lo que le voy a decir. Usted puede tener buenos ejemplos. Usted puede amar la palabra del Señor, pero ¿sabe qué veo en la palabra? Que en la vida habrán momentos en los cuales tenemos que aprender a discernir que hay cosas que Dios no quiere en las que nosotros nos metamos. Gracias por ese amén. Dije, si algo va a proteger tu vida, es entender que aunque tengas a Dios,
aunque estés con Dios, aunque Él te favorezca, aunque Él te ame, no todas las puertas por las que se te abren en el camino o se te meten en la cabeza son puertas en las que Dios quiere que tú te metas. Josías terminó su vida por irse a meter en algo que nadie lo mandó. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor no era que tenía ganas. Lo peor es que fue terco, porque ganas podemos tener todos en la vida, pero no hay nada más triste que una persona que le digan no, por ahí no es, desista de ese plan, no se vaya del país, no se compre eso, por favor no se case con esa persona, no vuelva en esa relación. El problema del terco es que el terco cree que todo lo que se le ocurre lo debe hacer. Y hoy le quiero decir, no vaya a ser que todo lo bueno que has logrado lo tires al piso por tu terquedad. Iglesia que me está escuchando, yo he visto tanta gente perder cosas valiosas en la vida, pero lo perdieron porque fueron personas tercas. Puedes alcanzar muchas cosas, pero hacer lo que Dios no te mandó a hacer es una tentación que buscará distraerte y hasta destruirte si caes en la trampa. Mire, cuando usted empieza a crecer en la vida, cuando Dios le empieza a abrir puertas, cuando la vida le empieza a sonreír, cuando lo que no tenías ahora llega a tus manos, cuando lo que te faltaba ahora te sobra, cuando lo que anhelabas ahora lo tienes, cuando aquello por lo que oraste con lágrimas ahora es una realidad en tu vida, es cuanto menos te debes confiar y más tienes que seguir dependiendo del Señor y decirle: Dios, ahora que me has bendecido, guía mis pasos y guía mis decisiones, para que una mala decisión no termine dañando todo lo bueno que un día construiste. Pero la Biblia lo dice de una mejor manera. Efesios capítulo 5 verso 16 al 17 dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Lea el verso 17 fuerte, por favor. 1, 2, 3. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Hay más bendición en un obediente que confía en Dios, aunque no lo entienda, que en un terco con intuición. Amada iglesia, míreme a los ojos y permítame terminar con esto que le voy a decir. ¿Qué cosas a usted se le metieron en la cabeza hoy? Y es que lo tengo que hacer, y es que lo tengo que comprar, y es que tengo que cambiarlo, y es que tengo que ir por ahí. Tenga cuidado, porque yo veo en la palabra que si hay algo que te puede arrebatar todo lo bueno que has logrado, es la terquedad. Hay gente que confunde la terquedad con obstinación y con sueños. No, los sueños que Dios tiene para usted, claro que usted tiene que esforzarse, pero no tiene que forzarlos. Lo vuelvo a repetir: los sueños que Dios tiene para tu vida, te tienes que esforzar, pero no los tienes que forzar. El esfuerzo es lo que tú haces, pero siempre dejando las cosas en las manos de Dios. Pero cuando tú tienes que forzarlo, es cuando tienes que provocar en tus fuerzas que pasen cosas que solamente se van a abrir en las fuerzas del Señor. Mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir. Lo que es de Dios va a llegar a tus manos, y lo que no es de Dios, aunque lo aferres, lo vas a perder tarde o temprano. Así que no seas terco, sé una persona obediente y dile: Señor, si eso no me conviene, sácalo de mi vida. Si no es para ti, si no es para mí, sácalo de mi vida, y te vas a dar cuenta que el Señor va a proteger tu vida y te vas a ahorrar muchos problemas en la vida. Alaba al Señor con fuerza. Una conclusión para terminar y orar por usted. Guárdela en su corazón. Siguiendo buenos ejemplos y practicando la palabra de Dios, podrás llegar muy lejos y ver su bendición. Pero si te vuelves terco y dejas de buscar la voluntad de Dios, podrías perderlo todo. Iglesia, no dañes lo bueno que hiciste. Hoy yo quiero orar por todos aquellos que dicen aquí: pastor, de las tres, yo necesito ser de ejemplo y tener buenos referentes en mi vida.
Pero también voy a orar por los que dicen: pastor, debe crecer aún más mi amor por la palabra del Señor, mi obediencia a la palabra del Señor. Hay gente aquí que no ha entendido que ese hogar no va a funcionar hasta que no salgas de esa unión libre en la que te acostumbraste a vivir. Pastor, pero nos amamos. Ustedes se pueden amar, claro que se aman, pero honren a Dios en su matrimonio, honren a sus hijos, hagan las cosas bien. ¿Por qué? Porque se lo estoy diciendo, no, porque lo dice la palabra del Señor. Porque no soy solamente oidor, soy hacedor de la palabra. Pastor, ¿por qué dijo eso? No sé, pero ya lo dije. Y como yo no conozco a nadie, más tranquilo predico. Obedezca la palabra. Y por último, iglesia, tenga mucho cuidado de creer que porque Dios está con usted, todas las puertas o todo lo que a usted se le ocurra es voluntad de Dios para su vida. No, mi hermano. Usted puede tener la mismísima bendición de Dios, pero eso no significa que Dios lo va a respaldar en todo lo que a usted se le ocurra. Ore, pregúntele a Dios y dígale: Señor, muéstrame, y si esto no me conviene, voy a dar un paso al costado y no voy a seguir insistiendo en lo que tú no quieres para mi vida. Iglesia, tomemos el buen ejemplo de Josías, y ese mal ejemplo de la terquedad, sáquelo de su corazón. Usted va a llegar muy lejos y muy arriba en su vida, con obediencia a la palabra, con amor al Señor, con buenos ejemplos, pero no siendo una persona terca en la vida. Todo el que necesite una oración en esta noche, póngase de pie, por favor. Levante sus dos manitos lo más alto que pueda, bien arriba, y dígale conmigo: Señor, te doy gracias por hablarme a través de tu palabra hoy. Levanta tus manitos y dile: Señor, gracias porque hoy me has enseñado cómo construir, pero paradójicamente también aprendí cómo lo bueno se puede dañar. Y hoy me enseñaste que la terquedad es tan poderosa que puede arruinar todo lo bueno que un día hicimos. Levanta tus manos y dile: Señor, que yo no sea un hombre terco, que no sea una mujer terca en el caso de las mujeres, que nunca en mi vida financiera, en mi vida familiar, en mi vida ministerial, en mis decisiones, llegue al punto de cegarme a creer que es lo que a mí se me ocurre, que es lo que yo quiero. Que siempre mi corazón sea humilde, dócil y noble para obedecerte y poder seguir tus pasos. Bendigo a tu iglesia en esta preciosa noche y declaro en el nombre de Jesús que nos permitirás hacer cosas buenas, y no solamente hacerlas, sino disfrutarlas y poder inspirar a nuestros hijos, inspirar a nuestras generaciones. Levanta tus manitos y dile: Señor, que la terquedad no sea la historia de mi vida, ni sea el final de lo que me has dado, sino que al contrario, yo pueda depender de ti siempre, siempre y siempre. Bendigo, Señor, cada persona que está en este lugar y te doy las gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que esta palabra haya bendecido grandemente tu vida. No dañes lo bueno que hiciste. La historia de un rey muy particular que hizo tantas cosas buenas, pero que un momento de terquedad, un momento de orgullo, un momento de necedad, terminó acabando con todo lo lindo, todo lo maravilloso que Dios le había dado. ¿Era la voluntad de Dios que él terminara así? Seguramente no, pero cada quien toma sus propias decisiones. Y yo le pido a Dios que lo bueno que has hecho, que has construido, lo bueno que vas a construir, no se pierda por un acto de necedad o por un acto de terquedad. Es más, te animo a que hagas esta declaración conmigo. Escribe en los comentarios: no dañaré las cosas buenas que haré en Dios. Otra vez, no dañaré las cosas buenas que haré en Dios. Quiero que hagas esta declaración con nosotros, como siempre lo hacemos, animándote como siempre que si esta palabra ha bendecido tu vida, puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube. Recuerda, nuestro canal es Juan Pablo Lerman en YouTube. No tenemos otros canales distintos a este, no hay otra plataforma distinta.
por la cual estemos presentando nuestras predicaciones es a través de este canal. Por eso le animo a compartir los mensajes, a compartir las predicaciones con sus familiares, con sus amigos, si siente que han sido de bendición para su vida y si considera que pueden bendecir la vida de alguien más. Suscríbase, active la campanita, ponga todas las notificaciones para que cada semana, cuando subamos un nuevo video, usted pueda ser el primero en enterarse y el primero en recibir lo que el Señor le va a dar a través de este tiempo. Le mando un abrazo muy fuerte y que el Señor te bendiga grandemente hoy y siempre. Amén y amén. Cada día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. En los días grises y oscuros quiero ser tu rayo de sol, que ilumina todos tus muros y te envuelve en un dulce amor. Cada paso que